Bueno, ahora un poco con sabor agridulce, ¿no? Porque al final cuando tienes varios objetivos, pues bueno, cuando el último no se cumple siempre es difícil, ¿no? De asimilar, pero la realidad es que estamos súper contentos por el título. Creo que ganar ahora mismo en este tipo de categorías es tremendamente difícil, creo que tiene muchísimo valor y se lo hemos intentado dar, ¿no? Y nada, ¿cómo lo celebramos? Pues a la vuelta de Tauste nos quedamos a cenar y todo bastante natural, ¿no? Bueno, yo creo que esto se fragua un poco el año anterior, ¿no? Con esas eliminatorias de Copa de Rey, mirando a segunda división, a primera división, ese playoff, ¿no? Que perdimos en la última eliminatoria. El equipo tenía mucha confianza a nivel mental en sí mismo y sabíamos que nos faltaba dar un pasito sobre todo en cuanto a regularidad, ¿no? Esos partidos que el año pasado no estábamos bien en la pista, que pasan todas las temporadas, ¿no? Hay partidos que son 30 partidos de liga, pues si 4 o 5 no estás bien, ya pues es algo habitual, ¿no? Pues el año pasado perdíamos puntos, ¿no? Y este año conseguimos darle la vuelta a eso, el equipo tuvo más madurez y pudimos levantar, ¿no? Esos partidos complicados, ¿no? Tuvimos varios que pudimos sacar y al final la diferencia de primero y segundo está ahí, ¿no? Bueno, yo creo que también un poquito alrededor de eso, la parte mental es muy importante, saber que el año pasado te cuesta la competición, ¿no? El título por lo menos, esa falta de regularidad en campos difíciles o en un partido que no empiezas bien, pues bueno, también mentalmente vas más preparado. Sí que siento que era muy difícil cuando vienes de quedarte a un pasito de ascenso, sobre todo los principios de temporada con un grupos jóvenes es complicado porque el jugador de forma inconsciente tiende a pensar que no tiene que hacer exactamente todo el esfuerzo que hizo el año pasado para llegar al mismo punto, ¿no? Y en ese sentido creo que Rafa ayudó mucho, ¿no? a concienciar al equipo de que eso era fundamental, saltarnos ese cambio de normativa, ¿no? Saltarnos la primera ronda era determinante y podía ser muy favorable, ¿no? A la hora del playoff. Y creo que sobre todo va por ahí. Sí que siento que luego siempre hay detalles, se mejoraron algunos detalles tácticos, se mejoró un poquito la plantilla, al final vas juntando llegos, ¿no? Como digo yo, y al final te queda algo muy bonito, ¿no? Y la realidad es que también, aunque sea un poco contradictorio, pensé que nos ayudó mucho, porque ha sido un equipo que ha mantenido un nivel tremendo, ¿no? Sobre todo la segunda vuelta, y saber que tienes ahí el rival detrás, que no puedes fallar, con la gente tan competitiva como la que tenemos, pues siempre ayuda. Bueno, la gente igual no lo sabe, pero tuvimos una pretemporada súper complicada y un inicio llega muy complicado, con muy poquitos efectivos. No pudimos contar tampoco con los jugadores de tercera ni de juvenil durante esos 2 meses. 2-3 meses, y fue dificilísimo a nivel mental, a nivel grupal. El equipo se unió mucho más ante las adversidades, ¿no? Entrenando muy pocos. Recuerdo algún amistoso contra Sala con 6 de pista. Creo que son momentos difíciles, muy difíciles, con mucha tensión en circunstancial, ¿no? Por la parte del equipo. Y creo que el equipo consiguió hacerse un búnker, ¿no? Y a partir de ahí ya, cuando empezamos a recuperar jugadores, llegó el fichaje de Vincent, pudimos empezar a volver a contar a los jugadores de tercera. Ya creo que fue todo ya muchísimo mejor, y de ahí luego vienen obviamente las rachas, ¿no? de victorias y la consistencia y poder volver a entrenar, ¿no? Al final perdemos el Oveches, estamos con muy poquitos efectivos, independientemente que Oveches es un partidazo. Empatamos en Picassent. Sabíamos que hacía muy bien la incorporación de portero, casi no pudimos trabajarla por el número de efectivos. Y bueno, en ese dolor de equipo, ¿no? Ante la situación, creo que nos juntamos, hicimos ahí piña de verdad, y creo que todo eso nos unió y nos sirvió para conseguir ese título. Bueno, creo que afortunadamente por el perfil de jugadores que tenemos ha visto un Augur muy alegre, muy agresivo con balón, un equipo que se gusta, ¿no? con balón, y partidos yo creo que muy atractivos, ¿no? Por el perfil, insisto, de
de jugadores, ¿no? Teníamos muchos jugadores ofensivos y creo que se ha visto buenos espectáculos. Sí que es cierto que cuando tienes jugadores ofensivos también hay otros riesgos, pero creo que hemos conseguido demostrar, ¿no? que a pesar de tener tantos jugadores ofensivos hemos controlado ese riesgo y de ahí esa racha de victorias, ¿no? En cuanto a la evolución del equipo, al final el bloque estaba hecho del año pasado. Ha sido sobre todo ir compactando, sabiendo situar las piezas un poquito de ese bloque de año pasado, los jugadores nuevos especialmente, de ir cuadrando dónde cada uno sumaba más, en qué rol, en qué situación y compactarnos, ¿no? Yo creo que esa ha sido un poquito la mayor evolución del equipo, ¿no? El equipo ha sido exactamente igual, no tiene tampoco que ser nada malo cambiar, ¿no? Al final siempre en función de tus cualidades y de rival. En este caso éramos dos equipos que su principal virtud era el balón. Entonces, pues acorde a eso hemos intentado tener el máximo balón posible en la eliminatoria, utilizando, ¿no? esa posesión de balón, primero para quitarles a ellos el balón, que son muy peligrosos con él, y sobre todo para hacerles daño, ¿no? Sabíamos que un equipo veterano con mucho talento, con muchos jugadores de primera división, que sabíamos que sin balón iban a sufrir mucho más, con un ritmo muy alto, hemos dado un ritmo muy alto a los partidos. Y estoy muy contento con el perfil de eliminatoria. A pesar de la derrota, creo que hemos sido mejor, especialmente las dos segundas partes creo que hemos sido mucho mejor, pero bueno, a nivel competitivo no conseguimos estar al nivel de Jerez y se llevó la eliminatoria. A ver, yo creo que ayudó mucho, solo que este año no lo hemos podido reflejar en la pista, ¿no? Así que es cierto que bueno, pues hay determinadas situaciones de la última eliminatoria que son duras, ¿no? Esos dobles penaltis con 5 faltas que podíamos haber manejado mucho mejor. Alguna situación de contraataque que nos costaba un gol que podíamos haber parado, ¿no? Con alguna falta, ¿no? Creo que los jugadores han madurado mucho, solo que ha faltado un poquito más y seguramente habiendo pasado una eliminatoria más, o un añito más, se podía haber conseguido, ¿no? Porque la diferencia fue la parte, competitiva de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, una pena, pero el crecimiento de los jugadores es espectacular y yo solo tengo palabras de reconocimiento. Si analizamos propiamente el partido, la realidad, por mucho que no es dudas esa, pero estoy seguro que con la experiencia del año pasado y de esta, hay muchos jugadores con un perfil joven que bueno, para mí ya son jugadores de segunda división y esta experiencia solamente les hace crecer y mejorar esos detallitos, ¿no? Yo creo que lo más obvio y lo que más siento es Tauste, ¿no? Tauste da vuelta, esa celebración del título, ¿no? Hay muchísimo esfuerzo detrás, es muy difícil y me quedo con la consecución del título en Tauste, en una de las pistas más difíciles de la categoría. Encima nos lo pusieron muy difícil. Y me quedo con esa celebración en la pista y en el vestuario, ¿no? Después de ese partido de la vuelta en Tauste y la penúltima jornada de Liga. Bueno, yo creo que al final esto para mí es muy sencillo. Al final, como diría un amigo mío, ¿no? Los jugadores son personas que juegan, personas van por delante de jugador y me quedo sobre todo a nivel personal, ¿no? Con el grupo, con todo lo que hemos pasado, con las gestiones positivas, con las gestiones que nos ha costado un poquito más, esa aprendizaje que hay detrás siempre de una gestión de grupo, ¿no? Y creo que a pesar de ser un grupo difícil, porque como decimos nosotros somos muy tontos, pero creo que hemos hecho una piña espectacular y en la pista hemos demostrado, a pesar de la dificultad de juntar esas personalidades fuertes, hemos demostrado que podíamos aunarnos en uno y llevarlo a la pista y conseguir ese título, ¿no? Que es tan preciado, ¿no? Para todos nosotros. Pues nada, sobre todo ya creo que la palabra es gracias por todo, ¿no? Especialmente la afición, por supuesto, ¿no? Pero sí que me gustaría remarcar a esas personitas que están siempre alrededor, que la gente no ve y que para nosotros son algo determinante, ¿no? Yo, Cristian, Fran, ¿no? De llegado, jefe de prensa, ayudante, ¿no? Que no tiene esa remuneración económica, pero
siempre están para ayudar a nivel de nuestro interno. Para nosotros es algo, son personas muy especiales, son personas top que nos hacen mucho más fácil el trabajo y que sin ellas seguramente no hubiéramos conseguido, ¿no? Porque además para mí son pegamento, ¿no? Son más allá de lo que hagan, son pegamento para el grupo y eso para mí no tiene precio.